Hechos 17, y vamos a leer versículos 1 a 15. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por las Escrituras que es necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornen el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo esas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciar la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Esa es la palabra perfecta y suficiente de nuestro Dios. Padre, te pedimos que en esta tarde, que nos enseñes por medio de tu palabra, que escuchemos no palabras del hombre, sino la palabra de Dios. Que tú muestres a cada corazón lo que necesita y que tú hagas tu obra por medio de tu Espíritu Santo. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hay una frase en nuestro pasaje que capta mucho la atención. Es una frase que ha captado la atención de los lectores de la Biblia por siglos. Era algo que sucedió en el libro de Hechos, en ese tiempo de la iglesia primitiva, cuando Dios estaba obrando muchísimo para establecer su iglesia aquí en ese tiempo. Pero es algo que también queremos que suceda ahora. Es la acusación en el versículo 6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los cristianos de ese tiempo estaban siendo acusados de trastornar el mundo. La idea de esta palabra es de una revolución. Eso fue la acusación en contra de los primeros cristianos, que tenían otro rey, que no querían someterse a César, al gobierno romano, y por eso fueron peligrosos. Y sin duda, el mensaje del evangelio causó un tipo de revolución que trastornó el mundo entero. Pero no era una revolución política, ni social, ni terrenal, sino una revolución en el alma. Una conquista de Satanás y el pecado. Dios trastornando el corazón del ser humano para regresar a él. Nosotros sabemos algo de revoluciones. Aquí en nuestro país estamos acercándonos al día de la revolución. Tal vez hemos estudiado de revoluciones en otros países a través de los años. Pero todas esas revoluciones tenían diferentes propósitos, fueron hechas de diferentes maneras. Lo que vemos en nuestro pasaje y lo que nuestro mundo, nuestra ciudad hoy en día necesita es una revolución espiritual. No necesitamos una revolución así como en las naciones a través de la historia, algo terrenal, algo temporal. No necesitamos una revolución política. No necesitamos ni una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta transformación de la política o del país. Necesitamos una transformación completa de nuestro mundo. Una transformación, una revolución espiritual.
Eso es lo que puede trastornar el mundo. Eso es lo que queremos que trastorne nuestro mundo. Aunque la cosa es que el mundo ya está trastornado. El mundo ya está boca abajo. Pero esto desde la caída, no desde el poder de cierto partido político ni el gobierno de tal persona. El pecado entró en el mundo hace miles de años y ya trastornó todo. Lo que queremos entonces como en la Iglesia de Cristo es una revolución espiritual en el mundo para que cumpla el propósito por el cual fue creado. Queremos que la gente sea transformada, pero transformada por Dios, por Cristo, por el Evangelio. Si ese es nuestro deseo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trastornar el mundo? ¿Cómo podemos revolucionar el mundo por Cristo? Pues si no es por medio de la política, si no es por medio de cualquier institución humana, entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es precisamente lo que vemos en nuestro pasaje de hoy. ¿Cómo trastornar el mundo? Lo hacemos mediante la predicación y el testimonio del Evangelio. Por supuesto, lo hacemos como cristianos individuales, porque tenemos responsabilidades para vivir por Cristo en santidad, dar un buen testimonio ante el mundo. Pero también vemos que es la responsabilidad de la iglesia entera trastornar el mundo. Si no va a suceder con la política, ni con ninguna otra institución humana, entonces solamente el pueblo de Dios que puede y debería trastornar el mundo es por medio de la iglesia. Deberíamos nosotros vivir y predicar de tal manera que Dios nos usa para trastornar el mundo con su evangelio. Específicamente vemos esto en tres maneras en nuestro pasaje. En primer lugar, en versículos 1 a 4, vemos que para trastornar el mundo tenemos que predicar a Cristo. Para trastornar el mundo tenemos que predicar a Cristo. Es lo más básico, pero también lo más importante. Es lo que Pablo y los otros apóstoles y predicadores en Hechos siempre hacían, y este capítulo no es ninguna excepción. Después de salir de Filipos, en donde habían visto las conversiones de algunas personas y el inicio de la iglesia allá en esa ciudad, leemos aquí que llegaron a Tesalónica, inmediatamente se fueron para predicar en la sinagoga. Dice el versículo 2 que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y vemos más adelante lo que hizo fue predicar a Cristo. Pablo siempre empezó con los judíos, eso era su costumbre. Después, cuando normalmente rechazaron el mensaje, él fue a los gentiles. Ahora vemos aquí cómo predicó a Cristo a esos judíos. Tenemos algunos verbos aquí. Primero dice que discutió con ellos. Ahora, eso no se refiere a que argumentó con ellos. Aquí habla que simplemente empezó con la proclamación del mensaje. Habló con ellos, predicó a ellos, proclamó el mensaje. En más detalle nos dice después lo que él estaba usando, lo que él estaba haciendo. Dice que estaba declarando el mensaje. Esta palabra significa explicar. Es la misma palabra que se usa en Lucas 24, cuando Cristo habló con los discípulos en el camino a Emaús. Después, ustedes se acuerdan que los discípulos dijeron que Cristo había abierto las escrituras para ellos. Misma palabra aquí. Entonces Pablo estaba explicando, Pablo estaba abriendo las escrituras, exponiendo la palabra para que todos pudieran entender. Después, cuando dice que estaba exponiendo, se refiere a probar. Pablo estaba probando sus argumentos, estaba respondiendo a las dudas y argumentos, mostrando que lo que dijo era la verdad. Entonces, proclamó el mensaje, abrió la palabra para explicar y después defendió y probó lo que había dicho. Esa es la manera en la cual Pablo predicó el mensaje de Cristo a sus judíos. Y lo más importante es que hizo todo esto, dice el versículo 3, por medio de las escrituras. Y Pablo no estaba allí predicando su propio mensaje. Pablo aquí no estaba inventando nada. Pablo no estaba diciendo lo que la gente quería oír. Nada más presentando, explicando, probando lo que dijeron las escrituras y cómo hablaron de Cristo. Es lo que vemos que era su mensaje específicamente en versículo 3. Declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él predicó de Cristo. Era necesario que Cristo padeciera
que muriera por los pecados de su pueblo. Pero también es necesario que resucitar a los muertos. Y más, Pablo estaba probando a esos judíos que Jesús de Nazaret, este hombre que los judíos habían mandado a su muerte, era el Cristo, era su Mesías. Entonces vemos claramente el mensaje de Pablo. Pablo predicó a Cristo. Y fue este mensaje que causó la acusación de que estaban trastornando el mundo. Y el mismo mensaje es nuestro también. Nuestro único mensaje, predicar a Cristo crucificado. Predicar su vida, su muerte y su resurrección. Es nuestro único mensaje. No predicamos a nosotros mismos, ni lo que pensamos que la gente quiere oír. Predicamos a Cristo. Por otro lado, también tenemos que aprender cómo compartir este mensaje. Es fácil decir que predicamos a Cristo, pero así como Pablo proclamando el mensaje primero sin vergüenza, poder abrir las escrituras y explicar a la gente lo que dicen y probar que es la verdad. Y por supuesto, solamente lo hacemos por medio de las escrituras. Eso significa entonces que tenemos que conocer la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia, memorizar la Biblia, porque es el único mensaje que tenemos. Es lo que usamos para predicar el mensaje. Necesitamos un conocimiento profundo del mensaje del Evangelio de la Biblia para siempre estar seguros que estamos predicando a Cristo, que estamos predicando el Evangelio verdadero. Como resultado, en versículo 4 vemos que algunos creyeron. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y esos resultados eran lo que causó la acusación de que estaban trastornando el mundo, que estaban iniciando, fomentando una revolución en contra del Imperio Romano. Los judíos que no creían persiguieron a aquellos que sí habían creído en el Evangelio. Entonces aprendemos que Dios siempre usa el mensaje de la salvación para salvar a su pueblo. Y por eso no tenemos que inventar ningún mensaje, no tenemos que cambiar ni modificar nunca el mensaje. Es la proclamación sencilla de la palabra de Dios que Dios usa para salvar, nada más. Pablo no vino con palabras de su propia sabiduría, ni de la sabiduría del hombre. Ya más adelante dijo que la cruz era tropiezo para los gentiles y locura para los judíos. Él vio nada más con la palabra de Dios. Fíjense, en 1 Corintios 2, vemos precisamente lo que era la filosofía de Pablo al predicar la palabra. 1 Corintios 2 y versículos 1 a 5. Aquí Pablo está describiendo cómo predicó en Corinto, pero se aplica también porque Pablo predicó igual en todas las ciudades. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo mismo en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es el mensaje del Evangelio que todavía predicamos hoy en día. El único mensaje que puede trastornar el mundo. Que no son palabras humanas, ni palabras de mucha sabiduría. Al mundo parece una locura lo que hacemos en la iglesia. Pero es lo que Dios usa para salvar a su pueblo. Entonces a veces podemos ser tentados a cambiar o modificar el mensaje. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día dice que no cree en la Biblia. De que no cree en lo que dice en cuanto a Cristo y la salvación.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando alguien nos dice que no cree en la Biblia? ¿Qué deberíamos usar entonces para predicar? Si no creen en la Biblia, ¿qué vamos a predicar? Pues la Biblia. El mensaje no cambia. No tenemos otra cosa y no necesitamos otra cosa. Es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es una espada de dos filos para llegar hasta lo más profundo del corazón y para quebrantar el corazón más duro. Entonces no cambiamos el mensaje para nada. La palabra es poder y Dios va a usarla para salvar a su pueblo. Entonces aquí vemos que Pablo no vino con un programa para niños, un programa para jóvenes, para atraer a la gente a la ciudad, a la iglesia y alcanzarlos con el evangelio. Pablo no vino con nada de entretenimiento, que están como hoy en día en muchas iglesias. Porque muchos piensan, necesitamos una iglesia atractiva para que la gente venga, para que tengamos más jóvenes o lo que sea. Aquí eso no nos interesa en lo más mínimo. Predicamos a Cristo crucificado, nada más. Porque ese es el mensaje que trastorna el mundo. Es lo que produce resultados. Algunos creen, se juntan a la iglesia y el nombre de Dios es glorificado. La primera cosa para trastornar el mundo es predicar a Cristo. Pero también vemos aquí lo que pasó después de que Pablo predicó a Cristo. Algunos creyeron. Vemos también que para trastornar el mundo tenemos que sufrir por Cristo. Porque ahí vino la persecución. Los judíos que no creían empezaron a causar problemas. Tomaron algunos hombres malos, dice, alborotaron la ciudad. Dice que están buscando a Pablo y a Silas y por eso asaltaron la casa de Jasón en donde estaban quedándose. Pero no los encontraron. Ellos no estaban en la casa en ese momento. Y por eso sacaron a Jasón y a los hermanos con él ante las autoridades de la ciudad. Y los acusaron diciendo, esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y los acusan de haber recibido revolucionarios, quienes contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Es una acusación muy seria, aunque falsa. Por eso siempre hay la acusación en contra de la iglesia primitiva. Por eso que dijeron que Jesús era su rey y que él era Dios, y el único Dios, fueron acusados de querer levantar una revolución política en contra del imperio romano, en contra del rey. Pero no, ya vimos que su mensaje de salvación sí revoluciona el mundo, pero no por la política, sino por una guerra espiritual, por el evangelio y nada más. Las autoridades obtuvieron fianza de Jasón y los demás y los soltaron. Y debido a lo que había sucedido, los hermanos decidieron mandar a Pablo y Silas fuera, a Berea. Entonces no querían que ellos también fueran prendidos y tal vez matados. Por eso dice que enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, hasta otra ciudad. Entonces vemos que Pablo y Silas aquí sufrieron porque no podían continuar en la ciudad y predicar, no podían pasar más tiempo con los hermanos, esos que apenas habían sido salvos y disfrutar el fruto de su trabajo. Y más adelante, cuando Pablo escribe a esta ciudad, él dice que quería regresar, pero no le fue posible. Pero también, no solamente Pablo y Silas, sino los que estaban con él, también, o con ellos también sufrieron. Aquí habla de Jasón y los otros hermanos que sufrieron por causa de Cristo. Estos hombres, que lo más probable apenas habían sido convertidos, aprendieron muy rápidamente lo que significa sufrir por Cristo, sufrir por el evangelio. Ellos aprendieron muy rápidamente lo que pasa cuando el mensaje de la salvación trastorna el mundo o parte del mundo. Eso pasa también hoy en día. Muchas veces la persecución empieza inmediatamente después de la conversión, ya sea por la misma familia o amigos, vecinos. Pero no deberíamos esperar ninguna otra cosa si queremos trastornar el mundo. La gente no quiere que su mundo sea trastornado y va a resistir y va a perseguir el pueblo de Dios. Aun cuando llegaron a Berea después, aunque allí recibieron a Pablo con ganas, como vamos a ver, los judíos de Tesalónica se enteraron y llegaron también para alborotar la multitud allí. Y Pablo fue mandado hacia el mar, hacia Atenas. Silas y Timoteo se quedaron en Tesalónica. Vemos que seguían sufriendo, tampoco pueden quedarse en Berea, en la iglesia allá. Pablo tiene que estar dividido de los demás en su equipo. El equipo estaba dividido por un rato. Pablo en un lugar, Silas y Timoteo en otro lugar.
Vemos aquí muy claramente que no es posible trastornar el mundo y también vivir en comodidad, sin sufrir, y grandemente a veces. Vamos a enfrentar la resistencia, porque al mundo le gusta como está, sin tener que pensar en su pecado, sin tener que reconocer a Dios como su creador. Si queremos trastornar el mundo por Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él. Hermanos, tenemos que decidir lo que realmente queremos. Lo que suena muy espiritual, sí queremos trastornar el mundo, pero tenemos que decidir, ¿queremos trastornar el mundo o queremos vivir sin tantos problemas? Porque no podemos tener las dos cosas. Y para ser honesto, yo creo que muchos cristianos en verdad preferían vivir en paz y tranquilidad y cómodos que trastornar el mundo. Decimos que es lo que queremos. Queremos que el mundo sea trastornado completamente para que el evangelio haga su obra de salvación, pero no nos gusta sufrir. No nos gusta que las cosas nos saquen nuestra comodidad. Y se ve porque aún en cosas no muy fuertes no queremos estar incómodos. Nos cuesta trabajo levantarnos un poco más temprano para leer la Biblia. Nos cuesta trabajo levantarnos más temprano para venir a comunicar el domingo. Nos cuesta trabajo estar en todas las reuniones de la iglesia. Nos cuesta trabajo sacrificar un día de descanso que tengo, sacrificar de hacer lo que planeamos hacer para ayudar a la iglesia, ayudar a un hermano. Nos cuesta trabajo abrir la casa y ser hospitalarios. Nos cuesta trabajo sacrificar un poquito de nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a trastornar el mundo entero si no queremos que Dios trastorne nuestras propias vidas? Para trastornar el mundo, vamos a tener que sufrir. No podemos estar tan cómodos. Vamos a tener que sacrificar tiempo y recursos, energía, enfrentar dificultades muy grandes. Ese libro de Hechos creo que nos está preparando para el día cuando venga la persecución muy fuerte. Aquí Dios nos está avisando, nos está preparando con anticipación. Que pongamos atención y que nos preparemos. Si queremos aguantar y estar firmes en el día difícil, pues que permitamos que Dios nos saque en su comunidad ahora cuando no está tan difícil. Que estemos preparados a sufrir para que el mundo sea trastornado por el evangelio. Y por otro lado, parte de la razón por la cual muchas personas no vienen a Cristo es porque no quieren sufrir. Si muchas personas ponen su mano en el arado, pero ven hacia atrás y muestran que no son dignos del reino de Dios, como dijo Cristo. Muchos solamente pueden ver los sacrificios, lo que van a tener que dejar de hacer, y no quieren. No quieren sufrir por Cristo, por su evangelio, y por eso van a ver personas venir a la iglesia a veces y no permanecer en la iglesia porque han considerado el costo y no lo quieren pagar. Esa realmente es una perspectiva muy triste y también no tiene nada de sentido, porque los incrédulos sí van a sufrir. Tal vez aquí no tanto en el mundo, en el infierno para siempre, lo cual es mucho peor. Entonces, para trastornar el mundo tenemos que predicar a Cristo, sufrir por Cristo y finalmente estudiar de Cristo. Es lo que vemos en versículo 11. Regresando a Hechos 17, el ejemplo de los bereanos. Esos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Cuando dice que eran más nobles, no se refiere a su posición social o económica, se refiere a su carácter. En vez de inmediatamente rechazar lo que Pablo dijo, estaban dispuestos a recibirlo. Y no solamente recibieron lo que él dijo, sino que examinaron las escrituras por sí mismos. Era muy impresionante. Primero, porque ellos querían escuchar lo que Pablo dijo. Ellos querían aprender. Esa es la obra de Dios, porque solamente Él puede abrir el corazón. Sabemos que nadie quiere escuchar el evangelio naturalmente. Nadie busca a Dios por sí mismo, por su propio deseo. Entonces, cuando dice aquí que recibían la palabra con toda solicitud, que querían escuchar, aquí vemos la obra de Dios, abriendo sus corazones para que pudieran creer el evangelio. Después también es impresionante que no dijeron, bueno, el apóstol Pablo nos dijo esto.
Él es un apóstol, seguro que sabe. Aceptamos lo que él dice sin pensarlo más. No, para nada. Ellos escudriñaron la palabra, examinaron la palabra para ver si esas cosas eran así. Examinaban lo que Pablo había predicado de Cristo de las mismas escrituras. Y Pablo no tiene ningún problema con eso. Cristo mismo había explicado de las escrituras de su obra de sí mismo, como todo fue escrito de él. Entonces, cuando los bereanos examinaban las escrituras, veían que lo que Pablo había dicho era la verdad. Muchos creyeron, muchos fueron salvos. Esto, precisamente, es lo que trastorna el mundo. Un estudio profundo de la palabra de Dios y después una aplicación de ella a la vida. Estamos estudiando de Cristo nosotros mismos. Queremos que otros estudien la misma palabra. Nunca queremos que nadie se quede solamente con la palabra del hombre. Tenemos una lección muy importante para nosotros hoy en día. Porque precisamente lo que los bereanos no hicieron es lo que muchos hoy en día quieren que la gente haga. Muchos hoy en día quieren que la gente acepte lo que dicen sin pensar, sin examinar, sin estudiar las escrituras por sí mismos. Demasiados supuestos pastores hoy en día son así. Demasiadas iglesias son así. Y digo, supuestos pastores. Porque a ningún pastor verdadero le da miedo que su congregación estudie la palabra por sí misma. Pablo no tiene ningún problema con eso. Y yo tampoco. Es lo que más queremos de sus ovejas. Que tengan el deseo y la diligencia de estudiar la palabra de Dios por sí mismos. Obviamente, cuando pensamos hoy en día en nuestro país en aquellos que se llaman pastores, pero no quieren que la gente estudie la palabra por sí mismos. El primer problema que tenemos son aquellos que dicen que son apóstoles y por eso tienen autoridad especial y nadie puede contradecir lo que dicen. Si son los ungidos de Dios, según ellos, nadie tiene derecho a ir en contra de lo que dicen. Bueno, primero, sabemos que no son apóstoles porque no hay apóstoles hoy en día. Pero aún si lo fueran, aquí tenemos el ejemplo de que ni podemos aceptar lo que dice un apóstol sin examinar la palabra de Dios. Porque nuestra suprema autoridad como hijos de Dios no es ninguna persona, apóstol o no, sino la palabra inspirada de nuestro Dios. Vemos, Pablo no se quejó. Pablo no se enojó con los bereanos porque escudriñaron lo que él dijo, que examinaron la palabra por sí mismos. Y hay unas iglesias en donde no hay apóstoles, no afirman ser apóstoles. De todos modos, muchos actúan como si su poder y su autoridad fuera infalible, que no pueden cometer ningún error. Además, ningún ser humano es infalible. No seguimos a los hombres. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, nada más. Entonces, los bereanos son un gran ejemplo. Hasta hoy en día todavía hablamos de ser un bereano. Hay grupos de cristianos que se llaman bereanos porque están examinando las escrituras. Pues sí, necesitamos más de esto hoy en día, especialmente si queremos trastornar el mundo. Porque no somos nosotros que vamos a trastornar el mundo, sino la palabra. Otra vez tenemos que conocerla. Como vimos en cuanto a la predicación, tenemos que saber cómo predicar a Cristo. Tenemos que saber tanto de Cristo para poder aplicar el conocimiento a la vida y predicar y vivir de tal manera que trastorne el mundo. Pero también aquí aplicación de cómo responder correctamente a la palabra. Cuando escuchamos la palabra predicada, ¿cómo debemos responder? Pues primero, aceptar la palabra cuando es predicada. Primero es estar en la iglesia cuando la palabra es predicada. Siempre estar presente, hacer que eso es una prioridad, escuchar la predicación, la palabra de Dios. Después de escuchar la predicación, la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad a regresar a nuestras casas y estudiarlo por nosotros mismos. Sin duda podemos hacer esto en privado, pero también en familia, con otros hermanos en Cristo. Porque aquí dice que escudriñaban cada día las escrituras. Cada día, no solamente los domingos. Por supuesto que lo hicieron diariamente no significa que semanalmente está mal. Los domingos estamos para hacerlo. Pero si estás examinando la palabra cada día, también vas a querer estudiarla con los hermanos en la iglesia.
Pero después nunca deberías aceptar sin pensar lo que se te predica, sino comparar todo con la Biblia. Por eso, por un lado, no me gusta cuando estoy predicando y veo a la gente cerrar sus Biblias. Eso me cuesta mucho trabajo. Leemos juntos la palabra y después yo voy a empezar mi mensaje y veo a la gente cerrar sus Biblias. Pero eso es lo que estamos estudiando. No están para escucharme a mí. Están para escuchar lo que yo digo en cuanto a la palabra. Entonces, no solamente, no cierren sus Biblias y nada más me escuchen. Tienen que ver lo que estoy diciendo. Tienen que seguir en sus Biblias los versículos, los pasajes, lo que estoy predicando. Tampoco me gusta cuando digo, vamos a leer tal pasaje, vamos a otro pasaje en la Biblia para ver algo diferente. Y veo a la gente, pues no buscar en sus Biblias, nada más escuchar lo que yo digo. ¿Cómo saben que lo que estoy leyendo es la verdad? Que no están leyendo por sí mismo. Algunos tal vez todavía no saben en dónde están todos los libros de la Biblia. Ese es el primer paso, ese es el abecedario de la vida cristiana. No hay nada más básico. Pero si saben dónde están los libros de la Biblia, pues lean conmigo. No solamente me escuchen, eso no es suficiente. Busquen en la palabra con el predicador, porque no están poniendo su confianza en él, sino en la palabra. Son hábitos de años tal vez y son cosas pues, muy prácticas, pero creo que sí muy importantes, para mostrar que entendemos este principio de la autoridad de la palabra de Dios. Por supuesto, todo eso no significa tener una actitud contenciosa en cuanto a lo que es predicado. Si no llegamos a la iglesia para debatir, no llegamos a la iglesia para intentar encontrar errores en cada sermón que escuchamos. Hay una madurez que es vista en la persona que viene a la iglesia con su corazón preparado, sensible, listo para recibir la palabra de Dios y orando que el Espíritu use la palabra para quebrantar y confrontar. No buscando excusas para no poner atención a la palabra y no calificando el sermón en vez de ver cómo se aplica a su vida. Y a veces pensamos que entendemos muy bien un pasaje, una cierta doctrina, y el predicador abre la palabra y nos muestra algo diferente. Eso puede ser difícil de aceptar. Debemos estar dispuestos a estar confrontados con nuestros errores o con diferentes perspectivas. Y no estar tan cerrado diciendo, bueno, yo he examinado las escrituras y eso no es lo que creo. Tal vez Dios quiere enseñarte otra cosa, algo diferente. Pues todo eso sí significa que nuestra suprema autoridad es la palabra de Dios y no una persona. Pues tenemos que estudiarla, conocer a Dios y su evangelio por medio de su palabra. Eso es lo que se requiere de nosotros si vamos a trastornar el mundo. Entonces deberíamos vivir y predicar de tal manera que Dios nos use para trastornar el mundo con su evangelio. Porque eso no es algo que simplemente sucedió hace 2000 años casi en Tesalónica o en Berea. Sin duda leemos libro de Hechos y vemos el mundo trastornado por Cristo. El evangelio haciendo su obra increíble en la conversión de las almas. Lo que hemos visto en todo ese estudio del libro de Hechos, nosotros también somos testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo para la extensión de la iglesia de Cristo. Exactamente como los apóstoles y predicadores en este libro. El Espíritu no ha cambiado. La necesidad no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. Simplemente necesitamos que Dios transforme nuestros corazones para que estemos dispuestos y animados para predicar a Cristo, sufrir por Cristo y estudiar de Cristo. Que hagamos el esfuerzo en su poder para que también en nuestros días podamos ser conocidos como aquellos que trastornan el mundo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por el ejemplo de la iglesia primitiva. Que no tanto ellos, sino lo que tú hiciste en ellos. El poder de tu Espíritu Santo para trastornar el mundo, para revolucionar el mundo. No por medio de la política o ningún movimiento social, sino con tu evangelio por medio de tu iglesia. Si necesitamos la misma cosa hoy en día. Nuestro mundo necesita eso más que cualquier otra cosa. Nuestro país, nuestra ciudad. No transformaciones políticas que no nos sirven. Una transformación espiritual de las almas de la gente. Y sabemos, Señor, que nos vas a usar a nosotros para hacerlo. Señor, usa nuestra iglesia. Ayúdanos a predicar de Cristo.
sufrir por Cristo, estudiar de Cristo, estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra para entender lo que dice, a que podamos declarar el mensaje, exponer y probar el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. Te pedimos, Señor, que nos cambies, porque nosotros preferimos estar cómodos. En nuestra carne es lo que más queremos, estar cómodos, sin problemas, sin tanto sacrificio, porque siempre está pidiendo sacrificio en la iglesia. Si a veces nuestra carne necesitamos tu ayuda para no hacer caso a lo que nos dice, para no poner atención a lo que la carne nos dice, sino vivir como somos, hijos de Dios y llenos del poder del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, entonces que uses nuestra iglesia en esta manera. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.